Muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Estamos en otro capítulo del podcast La Colmena. Como cada oportunidad tenemos un invitado para tratar diferentes temas de la coyuntura política. En esta ocasión nos acompaña Carlos Echazú. Bienvenido, estimado Carlos. Gracias, Bayo. Un saludo a tu audiencia. Bien, con Carlos vamos a tratar un tema que está siendo central en la coyuntura política, en la coyuntura electoral más propiamente, a pocos días de las elecciones nacionales. El tema que vamos a tratar con Carlos, quien además es militante del Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta, es el significado del voto nulo. En estas últimas elecciones se ha visto un repunte de lo que históricamente en otras elecciones pasadas nunca era algo de considerar. Sin embargo, ahora está llegando a los índices del 20-25, en algunas encuestas hasta el 30%, sumando todo lo que es la votación de los indecisos, blancos y nulos. Estimado Carlos, ¿por qué crees que se da ese fenómeno ahora, el voto nulo presente en estas elecciones? El voto nulo es resultado de que han dejado a una comunidad muy grande de indígenas, de campesinos, de sectores populares en nuestro país sin su candidato. Han proscrito al candidato del pueblo. Ese es un atentado mayor a la democracia, por el hecho de que el derecho que tiene una comunidad a postular su candidato es consustancial al derecho al voto. Si tú le quitas a esa comunidad el derecho a postular su candidato, en los hechos le estás quitando el derecho a votar. Por eso decimos es un atentado mayor a la democracia. Estamos entonces, eso lo hemos dicho repetidas veces en otras oportunidades, estamos retrotrayendo Bolivia a la república oligárquica racista, cuando los indígenas, las mujeres, los analfabetos no tenían derecho a votar. Este es, como decimos, un atentado mayor, y por lo tanto la única respuesta que nos han dejado es la de promover el voto nulo. Con el voto nulo lo que pretendemos es interpelar a esta democracia. Hemos dicho repetidas veces que no hay elecciones democráticas sin el candidato del pueblo. Si no tenemos nuestro candidato, pues vamos a votar nulo. Ciertamente, Bayo, las encuestas han dado entre un 20-25% a lo que han llamado el voto residual, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que esas encuestas siempre han subestimado al voto campesino, al voto rural. Nosotros calculamos que ese voto va a pasar el margen del 30-35%, tal vez llegando al 40%, y de este modo vamos a demostrar de modo muy fehaciente que han proscrito al candidato ganador. Por eso es importante que toda la gente que está promoviendo el voto nulo con sus casas de campaña y todo aquello, comprenda este hecho. Es una interpelación al sistema. Vamos a ganar este 17 de agosto y entonces el sistema claramente va a quedar interpelado. Tú lo has dicho, ¿no? Creo que es la interpelación al sistema. Hay quienes también en esta coyuntura, y son críticos al voto nulo, te plantean una lectura de una elección a partir de la convocatoria hasta el final del proceso, omitiendo todo el proceso de lucha, de proscripción, de ilegalidad, de resoluciones inconstitucionales, de parcialización del Tribunal Supremo Electoral, denuncias de pagos millonarios. ¿Crees tú que eso, el omitir esas características, están llevando a que algunos sectores puedan ver que las elecciones de verdad van a representar o resolver las aspiraciones o las necesidades de las mayorías nacionales? Hay quienes dicen que están participando, que la izquierda está presente en este proceso electoral. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? No, mira, han diseñado estas elecciones de tal modo que el único rumbo que va a tener esto es darles el poder a los neoliberales. Es decir, retrotraemos nuevamente
el desarrollo de nuestra querida Bolivia a los tiempos del neoliberalismo en términos económicos y en términos políticos más atrás todavía, a los tiempos de cuando los indígenas no tenían derecho a votar. Se nos han dicho varias cosas, nos han dicho el voto nulo no sirve para nada. Mentira. El voto nulo sí sirve para expresar nuestra protesta. Yo les pregunto a todos aquellos compañeros, cuando marchan por una u otra cosa, ¿qué cosa hacen en realidad? Expresan protesta, ¿no es cierto? Eso lo hemos hecho la izquierda boliviana durante toda la vida. No solo la izquierda boliviana, la izquierda internacional, en todas partes, va y marcha. ¿Qué hace cuando va y marcha? Expresa una protesta. Eso es lo que estamos haciendo. Aquel que quiera decir expresar una protesta no sirve para nada, entonces no es un militante de la izquierda, porque la izquierda ha hecho eso durante toda su vida. El expresar una protesta implica generar una acumulación de fuerzas que interpela al sistema. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer. También nos han dicho que estaríamos abriendo paso a la derecha. Esa es una infamia. Es una infamia porque quienes realmente han abierto el paso a la derecha son los que han proscrito al candidato del pueblo. Y lo han hecho, como tú lo señalabas, Bayo, de la manera más delincuencial que se puede imaginar. Hay denuncias muy graves, muy serias, a las que el gobierno y las autoridades judiciales están haciendo oídos sordos. Denuncias en torno a que se ha pagado a los miembros del Tribunal Electoral y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional y todo aquello, para que realicen aquella proscripción del candidato del pueblo. Cuando ellos proscriben al candidato del pueblo, ¿qué cosa han hecho en realidad? Ellos le están abriendo el camino a la derecha para que acceda al poder. Así que la acusación es una infamia. Claro que sí, pero te tomo la palabra en eso último que mencionas, estimado Carlos. Hay quienes también dicen y cuestionan de que sería responsabilidad del instrumento Evo Pueblo el que no se esté apoyando a la candidatura de Andrónico Rodríguez. ¿Por qué crees en tu criterio que eso no se está dando de esta manera? ¿Por qué crees que las bases del movimiento campesino, del movimiento popular que ha estado movilizado, que se ha tenido que aguantar decenas de desaparecidos, asesinatos, encarcelados, no están viendo con buenos ojos o no encuentran una representación legítima en la denominada izquierda en este proceso? No hay pues confianza en Andrónico, Bayo. ¿Cuántas veces hemos visto, antes de que lanzara su candidatura, cuántas veces hemos visto a Andrónico Rodríguez sentado al lado del compañero Evo, interpelado por las bases, diciéndole: hay una propaganda promoviendo tu figura? ¿Qué significa eso? ¿Acaso no estás apoyando al candidato nuestro? Repetidas veces este hombre ha dicho: sí, yo soy orgánico, yo apoyo la candidatura de Evo Morales, y luego presenta él su candidatura. ¿Se puede confiar en una persona así? Evidentemente no se puede, pero hay más cosas. La campaña del señor Andrónico es turbia. Que nos explique qué ha ido a hacer a Dubái, qué tiene que hacer a Dubái. Se ha comentado mucho que allá está el señor Marcet, por ejemplo, pero él tiene que explicar por qué razón el presidente del Senado va a Dubái. No es un viaje privado, particular. Él tiene que dar explicación a la población boliviana. Tiene que explicar también por qué un señor como Ayala está de candidato a senador, diputado de Creemos, de candidato a senador suplente, creo, por el Beni. ¿Qué hace ese señor ahí? Tiene muchas cosas que explicar. ¿Cómo financia su campaña? ¿Quién le pagaba $300,000 a ese asesor de campaña español? Es turbia la campaña de Andrónico Rodríguez. No es confiable el señor Andrónico Rodríguez, por lo tanto no tenemos por qué votar por él. Nosotros vamos por la interpelación al sistema, un sistema que nos ha dejado sin candidato. El candidato del pueblo no está en la papeleta y por lo tanto no son elecciones democráticas. No hay elecciones democráticas sin el candidato del pueblo. El candidato del pueblo es Evo Morales. Nosotros vamos a votar Evo en la papeleta, vamos a escribir Evo en la papeleta y de este modo vamos a votar por nuestro candidato, aunque no lo quieran, interpelando al sistema.
Por último, estimado Carlos, es cierto que también hay quienes afirman que votar en las elecciones por cualquiera de los candidatos es mostrar con una cara democrática a quienes están materializando este lawfare, un golpe institucional con la instrumentalización del órgano judicial. Y hay también en el debate que se da internamente en el movimiento popular, quienes también, sabiendo que el siguiente gobierno va a ser de derecha, ven una contradicción en el sentido de que si participo de este proceso electoral, pierdo, no tengo la autoridad moral de desconocer al partido que haya ganado. Entonces, evidentemente, es avalar el sistema. La participación en estas elecciones, votando por uno u otro de esos candidatos, es avalar este sistema. La única posición verdaderamente revolucionaria, verdaderamente contestataria, es escribir escribir Evo en la papeleta o pifiar, anular la papeleta. Este tema de la interpelación que pretenden hacernos ciertos sectores desde el androniquismo, de que estamos abriendo paso a la derecha. Mira, esa discusión la hemos tenido ya en Bolivia muchas veces, pero importa recordar especialmente a las generaciones jóvenes de nuestro país una oportunidad que es paradigmática. El año 1989 se presentaban en las elecciones a la presidencia de la República Jaime Paz Zamora, el padre de Rodrigo Paz, Banzer, el dictador de los años 70, y Gonzalo Sánchez de Lozada, era el recambio del MNR. Y entonces, bueno, habían dos frentes claramente de derecha en ese momento, Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada, y Jaime Paz Zamora se presentaba como una alternativa de izquierda. Desde la izquierda revolucionaria, obviamente veíamos a esa izquierda reformista como insuficiente, como reformista, claudicadora, y todo aquello. Y entonces ellos decían, si votan nulo, entonces le están abriendo paso a la derecha, le están abriendo paso al dictador para que vuelva nuevamente a la presidencia. Incluso hubo una famosa entrevista en la que se le dijo a Jaime Paz Zamora, ¿usted haría gobierno luego con el MNR o con Banzer? Y entonces él respondió, imposible, nos separa un río de sangre, eso dijo. Y seguramente con esa declaración convenció a muchos que estaban pensando votar nulo, votar por él. ¿Qué pasó después de las elecciones? Pues hizo su gobierno con Banzer, teniendo a Tuto Quiroga, el actual candidato, como ministro. Y cuando se le preguntó al hombre, pero oiga, usted dijo que le separaba un río de sangre, ¿cuál fue su respuesta? Hemos hecho puentes, hemos tendido puentes sobre el río de sangre. Nos preguntamos ahora, ¿qué va a hacer Andrónico? Cuando se le consulta cuál es su programa, Andrónico nos dice, me voy a sentar a conversar con todos. Nos está anunciando que está dispuesto a hacer gobierno, a negociar con la derecha. Es otro motivo por el cual nosotros afirmamos, no es confiable, en absoluto, Andrónico. La única posición revolucionaria, te repito, compañero Bayo, es la del voto nulo que interpela al sistema. Muy bien, y en este caso entonces ya pareciera que el debate que nos está esperando en estos últimos días ya ha empezado a centrarse sobre todo en la izquierda, y como tú dices, es un debate antiguo, ¿no? Y muchos dicen, bueno, va a haber un gobierno de derecha, y parece que algunos siguen con la esperanza de que se debe hacer una resistencia democrática en el Parlamento, pero yo creo que estamos cayendo, no sé si compartes conmigo, en el sentido de una discusión entre si el ajuste, o si nos van a golpear duro o nos van a golpear suave. Es decir, si nos golpean con garrote fuerte o nos golpean con cinturón más suave. Creo que ese debate no construye mucho, hablando de la resistencia que se tiene que hacer. Y otra cuestión fundamental que identifico yo es el parlamentarismo, ¿no? Creo que la experiencia de la lucha de los movimientos sociales y de la izquierda nos demuestra que el escenario donde se derrota la política de la burguesía, de la derecha y del imperialismo no ha sido preferentemente los curules parlamentarios, sino ha sido la fuerza movilizada de las calles. Con eso quisiera preguntarte, estimado Carlos,
¿cuáles son las perspectivas ahora del voto nulo? Que si bien esperando los resultados, ¿cuáles son las estrategias de lucha que el movimiento popular, aquella mayoría nacional que está proscrita sin el candidato del pueblo presente en estas elecciones? Mira, las perspectivas son buenas en la lucha. Obviamente, con la campaña que hemos iniciado por el voto nulo, estamos diciendo, iniciamos la resistencia. Eso estamos diciendo. ¿Y cómo iniciamos la resistencia? En primer lugar, deslegitimizando las elecciones. Las elecciones quedan profundamente ilegitimizadas cuando el voto nulo vaya a ser la opción ganadora. Entonces las elecciones quedan completamente deslegitimizadas. El gobierno que emerja de esas elecciones queda también como ilegitimizado. Recordaremos cuando ganó Luis Arce, se jactaba mucho los 55% que había obtenido. Esos eran nuestros votos, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir el ganador ahora? He ganado, tengo el 20% del apoyo electoral. Es absurdo aquello, ¿no es cierto? Nace ilegitimizado. ¿En qué circunstancias? En circunstancias de una profunda crisis económica. Eso quiere decir, a la crisis económica le están sumando una profunda crisis política, una crisis en la que el gobierno se ve ilegitimizado. La perspectiva es revocar ese gobierno lo más pronto posible. La ilegitimidad del gobierno que va a querer implementar medidas de ajuste estructural que implican despidos, que implican desocupación, que implica ajuste estructural y que implica además represión a las protestas populares. Viene un periodo de desestabilización muy grande los próximos meses en nuestro país, y eso va a culminar, creo yo, necesariamente en un descontento tal de la población que, como te digo, lo podremos revocar más pronto que tarde. En todo caso, muchas gracias, estimado Carlos. Esperemos que esa salida política sí sea una realidad, y creo que parte de esa salida política va a ser restablecer la participación democrática de las mayorías nacionales. Evidentemente, hay que restaurar la democracia, y la democracia va a restaurarse cuando los candidatos de todas las opciones estén presentes, de tal modo que el pueblo, cuando va a votar, realiza realmente un ejercicio de soberanía, eligiendo por opciones distintas. Esa es la idea central de la democracia, que cuando tú votas por uno o votas por otro, estás eligiendo entre dos opciones distintas. Acá no hay diferencia alguna entre votar por Tuto, votar por Samuel, votar por Manfred Reyes Villa o votar por los felipillos, que le han abierto el camino a la derecha. Así que eso no es democracia. Sin Evo, ese es el profundo significado de cuando nosotros decimos sin Evo no hay elecciones democráticas en este país. Nuestra perspectiva es que se instaure la democracia verdadera, donde las opciones de todos los sectores de la población estén presentes en la papeleta y el voto sea un verdadero ejercicio de soberanía por parte de la población. Claro, solo así saldría un gobierno electo y no un gobierno impuesto como va a salir ahora. Muchas gracias, querido Carlos, y hasta una próxima oportunidad a todos nuestros a quienes nos acompañan. Un placer haber compartido estos minutos hablando del voto nulo. Un saludo a la audiencia.